Cuentan que Thomas Hobbes, el filósofo inglés, llegó a vivir 91 años, ¿eh? Que no está nada mal para el siglo XVII. Una edad muy avanzada, sí señor. Y tiene su ironía, ¿verdad? Porque hay quien dice que quizás fue su propia filosofía, esa idea suya de que la vida es buscar placer y huir del dolor, lo que le ayudó a vivir tanto. Curioso, sí. Una especie de práctica lo que predicas vital. Pues justo en eso nos vamos a meter hoy, en el pensamiento de Hobbes, pero con un enfoque muy concreto. Queremos ver cómo el placer y el dolor no son solo sensaciones, No. sino la brújula que nos guía para sobrevivir. Y cómo, de forma sorprendente, eso le sirve para justificar un estado fuerte. Exacto. Esa conexión es la clave. Para analizar esto, nos hemos basado en varios textos que examinan a fondo la filosofía de Hobbes. Fuentes que exploran cómo esas ideas, placer y dolor, explican tanto el comportamiento individual. Como la necesidad de un gobierno potente, el famoso Leviatán. Eso es. Así que nuestra misión hoy es seguir ese hilo, ver cómo, para Hobbes, algo tan básico como sentir placer o dolor se vuelve una señal biológica para seguir vivo. Una señal casi física. Y cómo eso acaba siendo la base de su teoría política, del contrato social y del poder absoluto. Vale, vamos a desgranar esto. ¿Por dónde empezamos con esta mecánica humana, según Hobbes? Pues por lo más fundamental, el movimiento. Para Hobbes, vivir es moverse. Y este movimiento, no es porque sí, está dirigido. ¿Dirigido por qué? Por dos fuerzas internas básicas. Él las llama apetito y aversión. El apetito es ese impulso, ese movimiento hacia adentro, que nos lleva a lo que nos gusta, a lo que deseamos. Como la comida si tienes hambre. Exacto. O el calor si tienes frío. Es ir hacia algo. Y la aversión, claro, será lo opuesto. Justo. El movimiento de retirada, de alejarse de lo que nos hace daño, de lo que nos disgusta. El peligro, lo desagradable. Eso es, para Hobbes, toda nuestra vida, la psicológica y la de comportamiento, se reduce a esta danza constante. Acercarnos a unas cosas, apetito, y alejarnos de otras, aversión. Un movimiento continuo. Un movimiento perpetuo, lo llama él, que solo se para con la muerte. Entiendo esa dinámica de acercarse y alejarse. Pero, ¿y el placer? Has dicho búsqueda de placer, pero a veces parece que la meta final es otra cosa. ¿Es que ahí hay un matiz importante? Para Hobbes, el placer no es tanto la meta final en sí. No como para un hedonista clásico, digamos. ¿Entonces qué es? Es más bien un indicador, una señal interna. Cuando sentimos placer, es como si el cuerpo dijera, oye, esto es bueno para ti. Te ayuda a sobrevivir. Exacto. Favorece tu vitalidad. Sigue por ahí. Es una luz verde, pero biológica. Vale. Una señal de vas bien para mantenerte con vida. Precisamente. Y el dolor es la señal contraria, la luz roja. Cuidado. Esto te daña. Amenaza tu integridad. Aléjate. Entiendo. Así que, aunque la meta última siempre es la autopreservación, seguir existiendo, las herramientas que usamos todo el rato para decidir son estas: placer y dolor. Son nuestra guía más inmediata. Nuestra brújula básica, sí. Vale. Y aquí llegamos a un punto que, según las fuentes, era muy rompedor en su tiempo. Hobbes no se queda en describir estas sensaciones y ya está. No, ¿qué va? Nada de abstracto. Lo fascinante es el materialismo de Hobbes. Para él, esto no son estados del alma ni nada etéreo. Son Físicos. fenómenos físicos, ¿sí? Cambios reales en el cuerpo. Son, literalmente, movimientos internos del corazón, de la sangre, de los órganos vitales. Caramba. Tenía una visión muy mecanicista del ser humano, como una máquina. El apetito y la aversión no eran metáforas para él. ¿Eran movimientos fisiológicos de verdad? Entiendo. Entonces, no es siento placer como algo mental, sino mi cuerpo está experimentando un movimiento físico que yo interpreto como placer. Exactamente. Una perspectiva muy biológica. Este sistema de señales placer indicando más movimiento vital, dolor indicando menos o peligro, es natural y objetivo. ¿Objetivo en qué sentido? En el sentido de que ocurre físicamente en cada persona. Es nuestra brújula interna, integrada en nuestro hardware biológico, por así decirlo, diseñada para que la máquina siga funcionando. Vaya, reducirlo todo a movimientos físicos
Sí que es potente. Y si esa es la brújula, la física, ¿qué pasa con la moral? ¿El bien y el mal dónde quedan? Pues aquí es donde Hobbes da una de sus volteretas filosóficas más, bueno, más famosas y polémicas. A ver, Si la guía es el placer y el dolor físicos, los conceptos de bueno y malo se redefinen por completo. Para Hobbes no existe el bien y el mal en mayúsculas, ¿sabes? En sentido absoluto, trascendente o divino. entonces, ¿qué son? Si no son absolutos. Son etiquetas, etiquetas que ponemos a las cosas según cómo nos afectan. Llamamos bueno simplemente a lo que nos causa apetito, a lo que deseamos, a lo que nos da placer o creemos que nos lo dará. Vale, Y llamamos malo a lo que nos provoca aversión, a lo que nos duele o nos amenaza con dolor. o sea que si algo me da gusto, digo es bueno, y si me duele, digo es malo. Así de directo. Así de radicalmente directo y sobre todo subjetivo en su origen. Lo importante es entender que, según Hobbes, estas palabras, bueno y malo, no están en las cosas mismas, Están en nosotros. en nuestra respuesta individual. Son interpretaciones subjetivas, basadas en nuestras sensaciones. Lo que para mí es placentero y, por tanto, bueno, como escuchar cierta música muy alta, Ujú. para otro puede ser un suplicio y, por tanto, malo. Exacto. No hay un criterio universal fuera de la experiencia de cada uno. Aquí es donde la cosa se pone interesante y, bueno, supongo que complicada. Si lo bueno y lo malo dependen del placer y el dolor de cada individuo, ¿qué pasa cuando juntas a muchos individuos? Esa es la pregunta. La pregunta clave, que nos lleva de cabeza al famoso estado de naturaleza de Hobbes. La hipótesis esta de cómo sería la vida sin gobierno. Exacto. Imagina, sin gobierno, sin leyes, sin nadie que mande. Cada persona se guía por su brújula de placer-dolor, buscando su bien, maximizar placer, sobrevivir, y evitando su malo, dolor, amenazas. Suena a caos. Si lo que yo veo como bueno para mí implica quitarte algo que tú también quieres porque te da placer, ¿Mm? pues chocamos. Y como no hay un juez ni una ley por encima que diga quién tiene razón, ¿qué hacemos? Nada, pelear. Pues eso argumenta Hobbes, de forma implacable. El resultado es un conflicto constante, generalizado. Es la guerra de todos contra todos, bellum omnium contra omnes. El hombre es un lobo para el hombre. Homo homini lupus. Exactamente. Pero espera, ¿no es una visión un poco extrema? ¿De verdad crees que sin gobierno nos estaríamos matando literalmente todo el rato? ¿No hay cooperación natural o empatía? A ver, Hobbes no niega que pueda haber momentos de cálculo o incluso de cooperación, pero dice que son frágiles, que siempre están por debajo del interés propio de buscar placer y evitar dolor. O sea, que si no me conviene, la cooperación se acaba. Claro. Si no hay un poder que meta miedo y ponga reglas, lo normal es la desconfianza. Nunca puedes estar seguro de que el otro no va a intentar aprovecharse de ti para su propio beneficio, para su bien subjetivo. Es una perspectiva desoladora. Totalmente. Por eso dice que la vida en ese estado es, bueno, su famosa descripción, solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. El miedo constante a morir de forma violenta, el dolor supremo, lo domina todo. Entiendo la lógica, aunque sea sombría. Si la base es esa subjetividad radical del bien y el mal, ligada al placer y dolor de cada uno, y el motor es la autopreservación egoísta, pues sí, sin un árbitro el conflicto parece inevitable, o al menos una tensión constante. Y si conectamos esto con el panorama general, esta conclusión tan dura sobre el estado de naturaleza no es solo un ejercicio intelectual para Hobbes. Es su justificación. Es la justificación fundamental para necesitar un Estado. Y un Estado fuerte, además. Precisamente porque no podemos ponernos de acuerdo en qué es bueno o malo, basándonos solo en nuestras sensaciones, y porque eso lleva a la guerra, necesitamos crear, artificialmente, una autoridad, un soberano. Una autoridad que ponga orden en ese lío de deseos y miedos individuales. Exacto. Un poder que pueda establecer leyes comunes, definiciones compartidas aunque sean impuestas, de lo justo y lo injusto, lo permitido y lo prohibido. Que cambie la subjetividad por normas aplicables a todos. Eso es, normas objetivas, o al menos objetivamente aplicadas, que hagan posible vivir juntos en paz. La idea es que el miedo al castigo del soberano, un dolor seguro si te saltas la ley, sea mayor que el placer que podrías obtener saltándotela. Tiene sentido dentro de su sistema. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué la gente aceptaría esto? Someterse a un poder así, renunciar a su libertad natural de buscar el placer como quiera. Parece que va en contra de la propia naturaleza que describe.
Parece que sí, pero según Hobbes, es justo la conclusión lógica de nuestro propio cálculo de placer y dolor, que nos impulsa a salir del estado de naturaleza y aceptar el contrato social. ¿Qué nos impulsa? Hobbes ve dos motores principales, y ambos vienen de nuestra brújula básica de placer-dolor. El miedo, imagino que es uno. El miedo, el primero y fundamental, pero no un miedo cualquiera. Es el miedo al summum malum, al mal supremo. La muerte violenta a manos de otros. Ese terror constante en el estado de naturaleza es un dolor físico y psicológico tan grande que la gente está dispuesta a pagar mucho por escapar de él. Vale, el miedo a la muerte violenta. ¿Y el segundo motor? Tiene que ver con el placer. Sí, pero de una forma más calculada. Es el deseo de una vida más cómoda, más segura y al final más placentera. Ajá. No es solo evitar el dolor extremo de la muerte, sino crear las condiciones para poder buscar los placeres normales de la vida, la propiedad, el trabajo, la cultura, la comodidad, de forma estable, sin la amenaza constante del conflicto. Querer poder disfrutar de lo tuyo sin miedo a que te lo quiten. Exactamente. Poder trabajar y saber que vas a recoger los frutos. Entiendo. Entonces, el contrato social de Hobbes no es un pacto idealista basado en principios morales altos. Para nada. Es un pacto de conveniencia. Casi un trato por desesperación, ¿no? Impulsado por el miedo al dolor máximo y el deseo de un mínimo de seguridad para buscar algo de placer. Totalmente. Renunciamos a la libertad absoluta de hacer lo que nos dé la gana, porque esa libertad, paradójicamente, nos lleva a una vida llena de dolor y miedo. ¿Y aceptamos la sumisión? Es una renuncia colectiva motivada por el miedo, de la libertad individual a un poder absoluto. Todo para escapar del peor dolor y crear un espacio seguro donde buscar un bienestar modesto, si quieres. Es un cálculo hedonista a lo bestia. Aceptamos el dolor menor de obedecer para evitar el dolor insoportable de la guerra constante. Justo eso. Es un cálculo racional basado en nuestra naturaleza sensible al placer y al dolor. Y ahí es donde entra el Leviatán, esa figura tan potente que da título a su obra cumbre. ¿Cuál es exactamente la función de este Estado todopoderoso, según Hobbes, más allá de evitar la guerra? A ver, su función principal no es, como quizá pensaban filósofos anteriores tipo Aristóteles, cultivar la virtud moral de la gente. No busca hacernos mejores personas. No. Ni busca una sociedad perfectamente justa en un sentido ético profundo. Olvídate de eso. El propósito del Leviatán es mucho más pragmático. Más limitado en cierto modo. Garantizar la paz y la seguridad. Punto. Solo eso, paz y seguridad. Suena básico. Principalmente eso, sí. Su objetivo es crear y mantener un orden donde la gente pueda vivir sin el miedo constante a la violencia, a la incertidumbre. ¿Y al hacer eso? Permite que la gente pueda dedicarse a sus cosas, a buscar su propio bienestar, sus placeres privados de una manera mucho más eficaz y estable que en el estado de naturaleza. El Estado no te dice cómo ser feliz. Pero te da el espacio seguro para que puedas intentarlo. Exacto. Te da el marco. ¿Y cómo consigue imponer ese orden? ¿Cómo lo hace? Pues mediante el ejercicio de un poder que él considera que debe ser absoluto e indivisible. El soberano, ya sea un rey o una asamblea, tiene la autoridad final para todo. Hacer leyes, juzgar, declarar la guerra y la paz. Y muy importante, para castigar. El castigo es clave. Fundamental. Es el miedo al poder del Leviatán, a su capacidad de infligir dolor, multas, cárcel, incluso la muerte, lo que frena a la gente de volver a la lógica del conflicto individualista. Entiendo. La autoridad del soberano coge toda esa maraña de buenos y malos subjetivos y la reemplaza por un código legal, uno solo, obligatorio para todos. Lo que antes era una negociación peligrosa entre apetitos individuales, ahora se gestiona con la ley y la fuerza del Estado. Veo cómo encaja todo. Y la estructura de su gran libro, Leviatán, refleja este argumento, ¿no? Perfectamente. La primera parte, del hombre, es donde Hobbes explica toda esta psicología individualista, basada en el apetito-placer y la aversión-dolor, y cómo eso define nuestra idea natural y subjetiva del bien y el mal. Es la base, digamos, antropológica. La descripción del individuo. Eso es. Y luego, la segunda parte, del Estado, aplica esa visión del ser humano a la política. Argumenta que, justo porque somos esas criaturas calculadoras, movidas por el deseo de evitar el dolor supremo y alcanzar un placer más seguro, necesitamos someternos a un soberano absoluto. Exacto. El Estado no es un ideal bonito. Es una necesidad que sale directamente de nuestra naturaleza más básica. Vale. Entonces, si tuviéramos que resumir la esencia de esta cadena lógica de Hobbes, ¿cómo sería? Podríamos decir,
El fin último que todos buscamos, queramos o no, es la autopreservación. Seguir vivos. Pero la guía inmediata, nuestra brújula para ir hacia ese fin, son las sensaciones físicas, placer y dolor. Son las señales que nos dicen qué nos acerca o aleja de ese objetivo vital. Y de esas sensaciones sale nuestra primera capa de moralidad, que es totalmente subjetiva. Bueno es lo que me da placer o deseo, malo es lo que me da dolor o rechazo. Como esta base subjetiva choca inevitablemente cuando interactuamos, porque mi bueno puede ser tu malo, o puede requerir algo que tú también quieres, Pues eso lleva sí o sí al estado de guerra, o a la amenaza constante de guerra, haciendo la vida insoportable y peligrosa. por lo tanto, la solución racional, basada en el mismo cálculo de minimizar dolor y maximizar una seguridad que permita cierto placer, es crear un estado con poder absoluto. Un leviatán, que imponga un orden común, leyes para todos, y la paz a través de la fuerza y el miedo al castigo, permitiendo así que la gente pueda buscar su bienestar individual de forma mucho menos peligrosa y más fructífera para la mayoría. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues significa que para Hobbes la política no nace de grandes ideales sobre la justicia o la virtud. Nace de la biología más pura y dura, de la necesidad cruda de gestionar nuestra tendencia natural al conflicto que viene de nuestra búsqueda individual de placer y nuestra huida del dolor. Queda meridianamente claro. Es fascinante cómo Hobbes construye una justificación tan sólida para un estado absoluto partiendo de algo tan básico, tan universal como las pulsiones biológicas de buscar placer y evitar dolor, entendidas como mecanismos de supervivencia. Es una visión muy materialista, sí, muy despojada de idealismo. El placer y el dolor son los indicadores. Los criterios que nos dicen si una acción favorece la vida o si la pone en riesgo. Entendido. O sea, como si tuviéramos un sistema de navegación interno. La fuente usa una metáfora, ¿no? El placer te dice, vas bien, esto te refuerza, sigue por ahí. Exacto. Y el dolor es la alarma. Ojo, peligro, esto te daña. Te debilita, aléjate. Son como brújulas biológicas, ¿eh? Brújulas biológicas, me gusta eso. Precisamente. El placer señala lo que, por naturaleza, nos ayuda a mantenernos en marcha. El dolor nos alerta de lo perjudicial. Aunque el fin sea sobrevivir a largo plazo, las decisiones del día a día, las prácticas, se toman siguiendo estas señales del cuerpo. Y esto nos lleva a cómo actuamos, a la mecánica de la acción humana según Hobbes. La fuente menciona dos impulsos básicos que nacen de esto. Correcto. Son los que él llama apetito y aversión. El apetito es esa inclinación que nos mueve hacia lo que nos causa placer o lo que esperamos que nos lo cause. Es un movimiento de acercamiento. Ajá. Y la aversión es lo contrario. El impulso que nos aleja nos mueve lejos de lo que nos provoca dolor o de lo que anticipamos que nos lo va a provocar. Es un movimiento de rechazo, de huida. Y describe la vida como un movimiento perpetuo entre estas dos fuerzas. O sea, nunca estamos quietos del todo. Siempre estamos queriendo algo o intentando evitar algo. Suena un poco estresante, ¿no? Hombre, desde luego, es una visión muy dinámica y sí, un poco inquieta de la existencia. Y aquí hay que subrayar algo importante que destaca la fuente, la naturaleza física casi mecánica, que Hobbes le da al placer y al dolor. ¿Física? ¿Cómo que física? Sí, no son ideas abstractas para él. Son movimientos físicos reales que ocurren dentro del cuerpo. Piensa en cambios fisiológicos. A ver. El placer para Hobbes corresponde a un movimiento que ayuda, que refuerza lo que él llama el movimiento vital. El corazón latiendo, la sangre circulando, lo básico para estar vivo. O sea, el placer favorece la vida. Vale. Y el dolor al revés, es un movimiento físico que obstaculiza, que debilita ese movimiento vital. Son fenómenos materiales, parte de nuestra biología más básica. ¿Entendido? Si son tan físicos, tan fundamentales, aquí viene la parte que siempre genera debate. ¿Qué pasa con el bien y el mal? ¿Dónde queda la moralidad en un esquema tan biológico? Pues aquí es donde Hobbes rompe con mucha de la filosofía moral anterior. Para él, bueno y malo no son cualidades que estén en las cosas mismas, tampoco son mandatos divinos ni verdades universales. ¿Entonces qué son? Son nombres que les damos. Llamamos bueno, simplemente, a aquello que deseamos, al objeto de nuestro apetito, porque nos produce placer o creemos que lo hará. Y llamamos malo a aquello que rechazamos, al objeto de nuestra aversión,
porque nos causa dolor o pensamos que lo hará. Espera. Entonces, si te sigo bien, no hay un bien objetivo. Lo que para mí es bueno puede ser malo para ti. Exactamente eso. La moralidad en su origen es radicalmente subjetiva. Depende de cada individuo, de su cuerpo, de sus experiencias. No hay un bien o mal en sí mismo. Hay cosas que nos atraen y las llamamos buenas, y cosas que nos repelen y las llamamos malas. Son etiquetas basadas en nuestra respuesta psicofísica. Uf, esto tiene unas implicaciones tremendas para la convivencia. Si mi bien es tu mal y no hay un criterio superior. Ahí has dado en el clavo. Justo esa es la situación que Hobbes llama el estado de naturaleza. Imagínate un mundo sin gobierno, sin leyes, sin autoridad común. El caos. Pues sí. Cada persona persigue lo que considera bueno para sí misma, lo que le va a placer, y huye de lo que considera malo, lo que le da dolor. Como no hay un criterio compartido y los recursos además pueden ser limitados, pues el choque es inevitable. Claro, si yo necesito para sobrevivir algo que tú también necesitas, y ambos lo vemos como bueno para nosotros, el conflicto está asegurado. Cada uno es juez de lo que necesita para seguir vivo. Y en ese estado, dice Hobbes, cada uno tiene derecho a todo, incluso al cuerpo de otro, si cree que lo necesita para preservarse. El resultado es lo que él llamó la guerra de todos contra todos, el bellum omnium contra omnes. Suena terrible. Lo es. Es una situación de miedo constante, de desconfianza total. Y ahí viene su famosa descripción de la vida en ese estado: solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. ¡Qué panorama! ¿La causa de todo esto, entonces, es esa subjetividad radical del bien y el mal, unida a la lucha por sobrevivir sin reglas comunes? Exacto. La falta de un poder común que ponga normas y las haga cumplir es lo que convierte esa búsqueda individual de placer y huida del dolor en una catástrofe para todos. Pero si esto es así, si esta es nuestra naturaleza, ¿cómo salimos de ahí? ¿Qué nos impulsa a buscar una solución, a dejar ese estado natural, por muy horrible que sea? Pues la salida también se explica por la misma lógica del placer y el dolor, pero llevada a un nivel racional. Hay dos grandes motivos para buscar la paz y crear una sociedad. El primero, y quizá el más fuerte, es el miedo. El miedo al dolor, claro. Sí, pero no a un dolor cualquiera. Es el miedo al dolor supremo, la aversión más profunda. El miedo a morir de forma violenta a manos de otros. Ese terror constante a perder la vida en la guerra de todos contra todos. Eso es un motor potentísimo para buscar una salida. Es el instinto de supervivencia en su máxima expresión. La aversión total a ser aniquilado. Vale. ¿Y el otro motivo? Dijiste que eran dos. El otro es el deseo. El deseo de tener una vida no solo segura, sino también más cómoda, más placentera. La esperanza de poder disfrutar de tu trabajo, de construir cosas, de comerciar, de tener una mínima estabilidad para buscar tu bienestar sin estar siempre mirando por encima del hombro. Ah, claro. Es el apetito buscando una satisfacción más duradera, más fiable de la que te puede dar el estado de naturaleza. Entendido. Entonces, el miedo a lo peor, la muerte violenta, y el deseo de algo mejor, una vida más segura y cómoda, nos llevan, usando la razón, a buscar una alternativa. Correcto. Los seres humanos, dice Hobbes, usan la razón, que también es parte de nuestra naturaleza, para calcular qué es lo mejor para satisfacer esa aversión fundamental y ese deseo de bienestar. Y la conclusión racional es: tenemos que pactar. Ese pacto es el contrato social. El famoso contrato social. ¿Y en qué consiste ese pacto, según Hobbes? ¿Qué acordamos? Pues básicamente acordamos renunciar a nuestro derecho a todo, a esa libertad absoluta pero peligrosísima del estado de naturaleza. Renunciamos a ella con la condición de que los demás también lo hagan. Vale, todos cedemos. Sí. Y todos juntos acordamos transferir ese poder, al que hemos renunciado, a una autoridad soberana. Un poder centralizado y absoluto, que es el Estado. Se cambia libertad por seguridad y paz. Y aquí entra el Estado, el Leviatán. ¿Cuál es su función principal en esta lógica hobbesiana? ¿Para qué está? Su función es muy clara y en cierto modo limitada, pero absolutamente crucial. El objetivo del Leviatán no es hacer que los ciudadanos seamos virtuosos, ni buscar un bien moral superior, ni la felicidad en sentido profundo. No. Su objetivo principal, casi único, es garantizar la paz y la seguridad, mantener el orden. Impedir que volvamos a la guerra de todos contra todos. Justo eso.
O sea, su trabajo es, fundamentalmente, impedir que nos matemos unos a otros y crear un marco donde la vida sea predecible, no una lucha constante. ¿Entendido? Al poner leyes claras y, sobre todo, al tener la fuerza, la espada, dice Hobbes, para hacerlas cumplir, el soberano acaba con la guerra de todos contra todos y transforma esa subjetividad radical y peligrosa del bien y el mal individual. ¿Cómo la transforma? Desaparece la subjetividad del placer y el dolor. No es que desaparezcan nuestros apetitos y aversiones individuales. Seguimos buscando lo que nos gusta y evitando lo que nos duele. Pero ahora todo eso está sometido a la ley. Ah, vale. Lo que antes era bueno o malo según cada uno, ahora se define de forma objetiva por lo que dice la ley del soberano. La ley dice qué se puede hacer y qué no. Crea un criterio común de justicia, de comportamiento aceptable. Convierte esas ideas individuales que podían chocar en normas para todos, con consecuencias reales y estables. Da un marco de referencia externo. Precisamente. La autoridad del soberano impone un orden que es artificial, sí, pero necesario, sobre nuestra naturaleza. Y esto no significa que dejemos de buscar placer y evitar dolor, pero ahora tenemos que hacerlo dentro de los límites que marca la ley. La ley canaliza esos impulsos. Eso es. Los canaliza para que no sean destructivos para todos. Permite que convivamos en paz y que cada uno pueda dedicarse a sus cosas, a buscar su bienestar de una forma más segura. La fuente también apuntaba algo sobre la estructura del propio libro, del Leviatán. Sí, y es interesante. La primera parte del libro, del hombre, se dedica justo a esto que hemos hablado, a establecer cómo somos, esa base psicológica. El ser humano como una máquina movida por apetitos, placer, lo que vemos como bueno, y aversiones, dolor, lo que vemos como malo, siempre buscando seguir vivo, autopreservarse. Pone las bases sobre la naturaleza humana. Exacto. Y luego, la segunda parte, del Estado, usa directamente esa visión del ser humano para justificar por qué necesitamos un poder soberano absoluto. Demuestra que crear el Leviatán es la única salida racional para individuos como nosotros, si queremos evitar destruirnos mutuamente. O sea, la estructura del libro es un argumento en sí misma. Si aceptas cómo somos, parte 1, tienes que aceptar que necesitamos el Estado, parte 2. Esa es la lógica implacable de Hobbes. El Estado no es un ideal bonito, es una consecuencia necesaria, pragmática, de nuestra naturaleza tal como él la ve. Una naturaleza guiada por esa brújula del placer y el dolor hacia el fin último de seguir existiendo. El Leviatán es la solución racional al problema que nosotros mismos planteamos. Muy bien, pues vamos a recapitular un poco para fijar las ideas clave. Según Hobbes, lo primero es la autopreservación, seguir viviendo. Correcto. Ese es el impulso de fondo, sí. Pero para guiarnos en el día a día tenemos señales internas, el placer y el dolor. Son como indicadores biológicos. Placer es sigue, dolor es para. Son la brújula inmediata, la que orienta la acción hacia la supervivencia. Exacto. Y de ahí, de esas sensaciones físicas, viene la moralidad, que al principio es totalmente subjetiva. Bueno es lo que nos da placer o queremos, apetito. Malo es lo que nos da dolor o rechazamos, aversión. Una subjetividad que sin control lleva al conflicto, a la guerra de todos contra todos. Y la solución racional para salir de ese miedo y violencia es crear un Estado fuerte, el Leviatán, con un contrato social. Y la función de ese Estado no es hacernos buenos, sino garantizar la paz y la seguridad. Eso es. Pone leyes comunes y tiene el poder para obligar a cumplirlas. Transforma la subjetividad peligrosa en un orden objetivo. Nos permite buscar nuestro placer y evitar el dolor de forma más estable, dentro de la ley. Es un garante, digamos, de una vida menos angustiosa. Queda claro el argumento. Ahora, para terminar, vamos a darle una vuelta final, conectando esto con nuestro mundo actual. Si Hobbes tiene razón, o al menos parte de razón, en que el placer y el dolor son mecanismos tan básicos y potentes para guiar cómo actuamos y para justificar la sociedad. Entonces, claro, la pregunta que surge es inevitable? ¿De qué maneras las estructuras que tenemos hoy, sociales, políticas, económicas y sobre todo tecnológicas, que son complejísimas, podrían estar diseñadas, a propósito o sin querer, para manipular, para dirigir, para explotar justo estos impulsos básicos de buscar placer y evitar dolor? Es que ya no pensamos en un Leviatán como un rey o un parlamento único y visible. Y si las fuerzas que hoy mueven nuestros apetitos y aversiones son mucho más difusas, más sutiles y están por todas partes. Pienso en algoritmos, en la publicidad,
en cómo se diseñan las experiencias digitales, las redes sociales, las narrativas políticas. Exacto. ¿Hasta qué punto somos conscientes de cómo se está apelando constantemente a nuestro deseo de gratificación ya mismo, o a nuestro miedo a perdernos algo, a quedarnos fuera, a la inseguridad, para ir moldeando lo que hacemos, lo que opinamos, lo que compramos? ¿Podrían estas nuevas formas de influencia ser una especie de leviatán moderno mucho más sutil que actúa directamente sobre nuestra brújula interna de placer y dolor? Y lo hace con fines que a lo mejor ni entendemos del todo o con los que no estamos de acuerdo. Es una perspectiva inquietante, la verdad, pero quizá muy pertinente. ¿Somos realmente nosotros quienes dirigimos nuestra búsqueda de placer y nuestra huida del dolor en el siglo XXI? ¿O estamos siendo sutilmente guiados por mecanismos que entienden nuestra naturaleza, esta naturaleza hobbesiana, quizá mejor que nosotros mismos? Ahí queda esa reflexión, ¿no? Aplicando la lente de Hobbes a nuestro presente tan conectado y tan complejo. Una pregunta para seguir dándole vueltas mucho después de que acabemos aquí.